desierto, perdona a Saúl, déjenme hacerle así para que nos corte. Perdona a Saúl la primera vez, vive entre los filisteos. Todo este caso de la vida de David es interesante porque nos va enseñando Dios el poder que tiene a través de la vida de un hombre que le cree, y también la desgracia que viene cuando un hombre no le confía a Dios su vida. Los filisteos desconfían de él, derrota a los amalecitas, endecha a Saúl y a Jonatán, es hecho rey de Judá, hecho rey de Israel, trae el arca a Jerusalén, también es el pacto de Dios con David, extiende sus dominios, empieza a conquistar reinos o lugares donde Dios lo había llevado. Y lo que quisiera que hoy analicemos es este punto 22 que habla de David y Betsabé. Después huye de la rebelión de Absalón, vuelve a Jerusalén, cántico de David, hace censo. Este es otro pecado que él cometió. Su pecado lo basa en que su poder se centraba en la cantidad de las personas que él tenía de su ejército, cuando en realidad el poder venía de Dios. El poder era Dios mismo a través de lo que estaba haciendo en él. Ese es un pecado que él comete, tener un censo. No es malo tener un censo, el punto es pensar que por ser tantos y por ser un ejército tan capaz y numeroso, en lugar de confiar en el Señor, confía en sí mismo. Da instrucciones a Salomón, su hijo. Sí, evidentemente viene algo interesante que vamos a analizar. David y Betsabé, después de todo lo que pasaron, tuvieron a Salomón. Ese fue su segundo hijo. Y por último, allí en Primero de Reyes capítulo 2 nos habla de la muerte de David. Así es que nos vamos a centrar en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel capítulo 11, y de ahí vamos a partir. Vamos a ir analizando esta situación de David, y yo confío en el Señor que a través de lo que el Señor nos muestra en su palabra, todos podamos ser instruidos, edificados para su gloria. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos tu guía y tu dirección para que tu palabra sea la que hable a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu sea el que nos instruya, que nuestro Maestro, que es el Santo Espíritu que nos has dado y mora en nosotros, abra nuestro entendimiento y nuestros ojos. Si alguno de nosotros, Señor, estuviera en algún pecado, así como lo vamos a ver y hablar, que tu Santo Espíritu sea el que lo convenza de pecado, lo redarguya y lo reprenda, y que lo lleve a arrepentirse, Señor, para que a través de esto podamos entender, Señor, que eres un Dios celoso, un Dios que ama, también un Dios que perdona y un Dios misericordioso. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar, vamos a hablar sobre esto, sobre este pecado de David. Vamos a tener que tocar dos pasajes paralelos. Uno de ellos es el Salmo 51 y otro es el capítulo 8 de Juan. Vamos a ver por qué. Vamos al capítulo 11, versículo 1. José Luis me va a hacer favor de ayudar. La palabra de Dios dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí. Vamos a leer el versículo 1. En la parte de rojo dice donde que salen los reyes a la guerra. Los reyes salían a las guerras. Desde lejos supervisaban cómo el primer comandante supervisando a los demás generales y capitanes de cómo se llevaba a cabo la guerra. Y David en esta ocasión decide quedarse en el palacio, y desde ahí comienza algo no muy bueno. Y sí, evidentemente manda a su general Joab a la guerra, a todos sus siervos y a todo Israel, pero él decide no ir. Habrá cosas en las que nosotros no tenemos que quedarnos, tenemos que ir. Habrá cosas en las que nosotros tenemos que estar atentos, alertos, prestos a las cosas que Dios quiere que hagamos, no esperar ociosamente. Vamos a ver más adelante que David se levanta de su aposento ya en la tarde. No es malo echarse una siesta. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí hay varias cosas que tenemos que decir. David observa desde temprano, en la tarde más bien, se levanta de su aposento.
de su posada. ¿Es malo dormir una siesta? Ese no es el problema. El problema no es que haya dormido, el problema es que no fue a la guerra. En lugar de quedarse en el palacio, el problema fue que se queda, en lugar de ir a la guerra, se queda en el palacio. Y una de las primeras cosas que hace ociosamente es empezar a observar cosas que no le corresponden. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando. Él sabía quién era esa mujer. Aun cuando manda más adelante a preguntar y hacer, él sabía quién era esa mujer, la cual era como muy hermosa. Normalmente los pecados, en la mayoría de los casos, comienzan por los ojos, por la vista. Y si tú me dices, bueno, y el que no ve, empieza por los sentidos, imaginando, pensando, viendo, sintiendo, palpando, oliendo, y de alguna manera empieza a seducirnos. Dice Santiago 1:12 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino es tentado por el mal. Cuando cada uno es atraído y seducido de sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son las pasiones desordenadas que hay en nosotros, o que le damos lugar, cabida a que empiece a haber un desorden en nosotros. ¿Es malo tener pasiones? No. ¿Es malo que tú te apasiones con tu esposo o tu esposa, que tengas ciertas pasiones en ciertas cosas? No. Lo malo es que haya pasiones desordenadas, concupiscencias, deseos malos. En este caso, al decir que era muy hermosa, ya estaba codiciándola. Tú y yo, habrá cosas que no podemos evitar, pero habrá cosas que sí podemos huir, como lo hizo José. ¿Te acuerdas en José? Que aquella mujer de Potifar, que tanto es que ni se merece decir su nombre y la Biblia no menciona el nombre de la mujer de Potifar, empieza a acosar a ese hombre, a tal manera que en lugar de decir, pues tuve que caer, tuve que ceder, ¿qué tal si me corren del trabajo? ¿Qué tal si me despiden del palacio? Muchos de nosotros llegamos a hacer ciertos pecados por pensar qué va a decir la gente, qué van a pensar de mí, qué van a expresarse de mí, cuando lo que debiera importarnos sobre todas las cosas es qué piensa y qué sabe Dios. Eso yo quisiera que te quedara muy claro esta mañana en tu mente, que lo que importa más es qué piensa Dios, no qué va a decir la gente. ¿Qué van a decir tus amigos si no te tomas esa copa? ¿Qué te va a decir esa muchacha si no te vas con ella? ¿Qué te va a decir ese muchacho? ¿O qué promueves tú para que tus hijos hagan ciertas cosas que delante de Dios no son para su gloria y que son pecado? Este hombre entonces se levanta. Si tú me dices, es malo que estuviera acostado, no es malo. Creo que los reyes era una de las cosas que hacían, recostarse regularmente. Vemos las películas donde están comiendo sus uvas, sus vinos, sus quesos y cosas así, ¿no? Y dicen, viva el rey, está comiendo. ¿A poco no? ¿No te imaginas así? A David de repente se levanta. El punto era que no era el tiempo que estuviera en el palacio, eso es lo que importa. El punto era que él empieza a dar lugar o cabida a sus pasiones y a sus malos deseos. Solo basta que tú voltees a ver lo que no te corresponde para observar y mirar. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestros ojos, nuestra vista debe estar puesta en el Señor. Cuando un hombre codicia a una mujer, vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. A veces pensamos que solo el adulterio es cuando tenemos o tienen relaciones con esa mujer o con ese hombre, en el caso de las mujeres. Fue adúltera porque pecó. Bueno, hay personas que codician a artistas, que codician a personajes, ya sea de un póster, de una película, una revista, un artista, un famoso, y dicen, es mi novio. Por ejemplo, las mujeres. No juegues a eso. Job decía que había hecho pacto con sus ojos y dijo, ¿cómo he de codiciar a una doncella? Cuando realmente uno está en el Señor, no está pensando en otra persona que no sea su cónyuge, no está pensando en nadie más. En este caso, David ya tenía esposa, pero codicia a esta mujer. Y son de las cosas que a veces uno entiende cuántas esposas tuvo David, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? ¿Por qué 2? Bueno, ahí no nos vamos a meter en este momento. Pero lo cierto es que este hombre empieza a codiciar a esta mujer. Caminando por el palacio, empieza a observar y ve a una mujer que se está bañando.
Sí, evidentemente desde cierto lugar se pueden ver ciertas cosas. Cuando tú desde cierto lugar osadamente vayas y sepas que ahí se van a ver ciertas cosas que no debas de ver, no vayas. No vayas. Es que ni modo de evitar. No, sí, evítalo. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Hay ciertos lugares donde nosotros tentamos al diablo. Fíjate, la Escritura dice que Él es el que nos tienta, pero a veces nosotros lo tentamos pensando en que no pasa nada. Voy a ir y van a ver que no pasa nada. No tientes al diablo, porque el diablo te va a tentar y tú vas a caer. Este hombre estaba ocioso. En lugar de ir a la guerra, en lugar del tiempo en que los reyes iban a la guerra, se queda en el palacio. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Sabía que era casada? Si no lo sabía, suponiendo que no lo sabía, aquí se lo están diciendo. Su papá se llama fulano y su esposo se llama Urías Eteo. Era evidente que era una mujer que no le pertenecía, que tenía esposo y que tenía una familia. No nos dice que tuviera hijos. Aquí no nos habla de que ella haya tenido algún hijo con Urías Eteo no nos dice cuánto tiempo tenían de casados, y eso no aumenta o disminuye la gravedad del pecado. A veces nosotros pensamos que los pecados son más graves de acuerdo a cómo nos sentimos. Fíjate lo que voy a decir. A veces pensamos que los pecados son más graves en proporción a cómo nos sentimos. Me siento muy mal, hice algo muy mal. No me siento tan mal, no está tan mal. Los pecados no van en relación a cómo te sientes. Los pecados van en relación a cuánto ofende a Dios. Y tanto el hechicero como el idólatra como el fornicario son cosas que ofenden a Dios. Como el orgulloso, como el que echa pleito, como el que causa contiendas y divisiones, es lo mismo. Y hay varias listas que nos hablan de esto. Entonces, en este caso, algo que queda muy claro en nuestro pasaje es que David sabía que era esposa de Urías Eteo, alguien que tenía temor de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Eso de se purificó de su inmundicia tiene un sentido. La ley, el Levítico y el Deuteronomio, ahorita lo vamos a ver, establecía que el hombre y mujer, vamos a ver, vayan conmigo a Levítico 20. Deja acordarme qué pasa, porque ahorita les digo. Levítico 20. Ahorita les digo. ¿Qué dice? Levítico 20:15. A ver si es el que yo quiero. Cualquiera que tuviere cópula con bestia. No, ese no. Bueno, es la ley, ¿no? No, Lopita, ese no. ¿Qué? Que habla que muere irremisiblemente. ¿Quién lo tiene? 20:10. Ok. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fíjense, esto es bien importante. Y la ley nos hablaba que cuando una mujer pasaba en esto tenía que morir. Por eso vemos aquí en Samuel, que estamos estudiando, vamos allá otra vez, dice: luego ella se purificó de su inmundicia. La pregunta es, él como rey hace abuso de poder, toma a una mujer que no le corresponde a sabiendas de que era casada, que su marido no estaba, abusa de su autoridad como rey, va sobre la ley, menosprecia la ley y toma a esta mujer. Y la pregunta sería, bueno, ¿y ella qué? ¿Ella qué? ¿Ella se dejó querer?
también pecó contra Dios. ¿Se puede negar? Delante de Dios primero es la ley antes que el rey. Esto es algo bien importante. Por eso cuando venga una situación en la que tú no puedas negarte, sea quien sea, piensa en qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Algunos piensan, si niego esto, no necesariamente en fornicación, pero si niego de mentir a mi jefe, me va a correr. Dios tendría cuidado de ti. Muchas personas están cayendo en pecado por tener miedo a lo que dice el jefe o la jefa o alguien como autoridad que no sean tus padres. Está teniendo temor más en eso que en lo que dice Dios. ¿Ella se pudo haber negado? Sí, se pudo haber negado. Tengo esposo y no quiero pecar contra Jehová, porque su esposo tenía temor de Dios. Ella tenía temor de Dios, pero ahí tampoco quiso tener temor de Dios y pecó contra Dios. Ellos dos debieron haber muerto, los debieron de haber apedreado. Pero el rey osadamente manda mensajeros, la trae y duerme con ella una sola noche. Y fíjense lo que pasa. Evidentemente, al irse a purificar de su inmundicia, ella estaba aceptando que había faltado a Dios. Estaba cumpliendo en segunda parte la ley sin haber cumplido la primera, que era no meterse con un hombre que no fuera su marido. Eso normalmente no analizamos de Betsabé. Pensamos, Betsabé tuvo que sumisa, obedecer, la llevaron a la fuerza, la violó. No habla de eso. Durmió con ella y ella lo consintió. Ella estuvo dispuesta. Pudo haberse negado, sí, y en consecuencia la debieron haber matado, sí, pero era mejor a lo que iba a ser adelante. 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Una sola vez y la embarazó. Una sola vez. No nos habla que haya tenido muchas veces visitas y que hayan tenido muchas relaciones. Una sola vez y la embarazó. Hay personas que caen en pecado, en adulterio, dicen: si nada más estuve una vez, no necesitas estar más. Si no es tu esposa, si no es tu esposo, la Biblia le llama adulterio y fornicación. Si eres soltero, la Biblia le llama fornicación. Si eres casado, la Biblia le llama fornicación y adulterio. Ambas cosas. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Normalmente cuando alguien está haciendo algo dedicado, vamos a suponer que estás pintando tu casa, para poner un ejemplo no exactamente el mismo y puedas pensar en esto. Estás pintando tu casa, estás en una escalera alta y de repente te dicen: bájate a comer. Tú dices: no puedo, déjame terminar. O sea, estás haciendo algo tan importante que es muy riesgoso bajarse. O yo estaba aquí alguna vez cambiando una lámpara y justo cuando estaba arriba, o estábamos arreglando, creo, los cables de ahí, y estaba hasta arriba, un hermano está abajo deteniéndome la escalera, suena el teléfono. Y lo que menos quiero en ese momento, por lo riesgoso que está en una altura, es contestar el teléfono. Y suena el teléfono. Tuve que dejar lo que tenía, contestar el teléfono. ¿Qué haces, pastor? No, pues aquí esperando tu llamada. Y con ciertos riesgos. O sea, estás haciendo algo tan importante que cuando te mandan traer, dices: oye, pues debe de ser tan importante lo que me estás solicitando porque me mandaste traer. Pensemos en Urías Heteo, que estaba en la guerra justo en el momento más importante de la guerra, y lo manda a traer David. Mándame a traer a través de Joab, mándame a traer a Urías Heteo. Yo no sé qué pensaría, qué distancia tan lejos estaría la guerra del palacio o del lugar donde estaba David. Pero imaginen en ese momento David, Urías Heteo diciendo: ¿y para qué me mandaron traer? Si estamos en la guerra. Era una persona importante dentro de la guerra. Y dice que cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Fíjate nada más que sincero. Es como decir: ¿cómo está el tiempo por ahí? ¿Y cómo está el clima? Oye, estás en la guerra, estás haciendo algo bien importante para que te pregunten: ¿y cómo está el clima? ¿Cómo está la salud de Joab? Y por la salud del pueblo, ¿cómo están todos? Y por el estado de la guerra, ¿cómo vamos? Fíjate qué cosa tan absurda. David sabía que había pecado contra Dios.
y empieza a darle vueltas al asunto y a tratar de minimizar lo que había hecho. Obviamente él abusa de poder, y una de las cosas que pretende hacer es disfrazar el pecado y simplificarlo o minimizarlo para no mostrar que realmente había hecho algo muy grave. Y eso es lo que tú y yo a veces hacemos. Pecamos contra Dios, la Biblia dice que es pecado, y nosotros lo minimizamos, lo suavizamos con la idea de que la gente no pueda percibir que hemos cometido un pecado. Si todos lo hacemos, eso es la que regularmente respondemos. Si todos en la escuela lo hacen, pensamos en eso. Estamos suavizando y como si estuviéramos preguntando: ¿y cómo está el clima? ¿Eso qué importa? Fíjate el versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Por qué no desciende a su casa? Porque Urías Eteo era un hombre que tenía temor de Dios, estaba consciente de lo importante que era estar en la guerra, y va a decir más adelante que el arca y el pueblo, el arca está en una tienda y el pueblo está allá. Él era parte importante de ese trabajo de la guerra. En lugar, lícitamente, como marido, era bañarse e ir a estar con su esposa, porque así dice, y él no lo hace. Él se queda a los pies del palacio o a las puertas del palacio porque dice: no puedo ir. 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿No vienes cansado? Vienes de trabajar, báñate, lava y ve con tu mujer. A él le urgía cubrir o tapar algo que había hecho delante de Dios. Y como que a veces pensamos que por el hecho de que no seamos descubiertos en lo que hacemos, ya no pasó nada. Yo quiero decirte esto, y te lo quiero decir de parte de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú cometes un pecado y nadie te descubrió, no pienses que ya se acabó. Tarde o temprano, aunque sea muerto, va a salir a la luz. Nos hablaban de cierto capitán, que recuerdo esta historia, que su apariencia era muy honorable, se muere por alguna razón, por un accidente aéreo, y resulta que le salen 3 esposas. Él era muy serio, muy recto, muy con una apariencia de no rompe un plato, y justo cuando van a reclamar, pues yo creo que sus beneficios, la esposa, pues le aparecen 2 más. Uno piensa que no pasa nada y que nadie se va a dar cuenta. El que encubre sus pecados no prospera. Es mejor confesarlos, es mejor arrepentirse, es mejor apartarse. Y muchos a veces cometemos pecados y decimos: nadie me descubrió. Yo te pregunto, si tú volvieras a nacer, ¿volverías a hacer lo que has hecho mal? Te pregunto, al ser humano, ¿quién sí lo volvería a hacer? Yo sí. Si tú volvieras a nacer, ¿volverías a cometer los pecados que has cometido? A ver, alza tu mano, no me dejes solo. Solo que pienses que no. ¿Quién piensa que no los volvería a hacer? Alce su mano. Mal pensados. ¿Saben por qué? Porque muchos pecados, cierto o no, que cometimos, nadie los supo. Nadie, solo Dios. Ni tu mujer, ni tu mamá, ni tu papá, ni en tu escuela, ni tu mejor amigo. Nadie lo supo, solo Dios. Y como nadie lo supo, sabemos que no nos descubrieron. Ahora en Cristo, toda nuestra vida pasada fue clavada en la cruz, y eso me hace estar tranquilo. Y ya no necesito andar platicando mi vida pasada de adolescente o de joven, porque todo fue clavado en la cruz, perdonado y limpiado y justificado, y eso me hace estar tranquilo. Pero cuando yo estoy en este momento con pecados escondidos, tarde o temprano te va a pasar como a Adán.
vas a estar con miedo y encuerado. ¿No estaba Dan así? Con miedo y encuerado, porque Dios te va a desnudar. Y es mejor ir a Él y decirle: sí, Señor, reconozco, perdóname, me arrepiento, a que Él tenga que exhibirte públicamente en algún pecado. Es mejor. No necesariamente todos los pecados tienen que ser exhibidos públicamente, pero delante de Él, cuando nos burlamos, dice Gálatas que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y muchos de nosotros tratamos de engañar al pastor, a la iglesia, a la esposa, al esposo, a los hijos y a los demás para dar una apariencia. Nos importa más qué piensa la gente de nosotros que en sí mismo, que sabe Dios, que si sabe Dios de lo que estamos haciendo. Y ese hecho debería de causarnos vergüenza. Tan solo el pensamiento que hay en mi mente, Dios lo sabe. Salmo 139: aún no está la palabra a mi boca y tú lo sabes todo. Todavía no hemos dicho nada, todavía no hemos pensado nada, y Dios sabe todo. Aún nuestros pensamientos, que no son llevados cautivos a la obediencia de Cristo, nos desvían de la verdad, nos desvían de Él. Así es que si tú volvieras a nacer y yo volviera a nacer, haríamos no solo esas cosas horribles, haríamos más. Porque la naturaleza caída del hombre sin Cristo nos impulsa a hacer cosas para engañar y aparentar que somos hombres espirituales. ¿Cuánta hipocresía puede haber en nosotros? Que lo que importa es qué piensa Dios. Así es que le dice: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y fíjate lo que responde. 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Fíjate qué dice: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Él tenía temor de Dios en la ley, pero su temor era enfocarse en las cosas de Dios, en la ley. Estaba pensando en las cosas de Dios. Están bajo tiendas, y mi señor Joab era fiel no solo a su rey, sino a su comandante en jefe, que era Joab, y a los siervos de mi señor en el campo. Y fíjate lo que dice: y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Casi le dice: como tú sabrás, ¿no? O sea, ¿quieres que haga lo mismo que tú estás haciendo en lugar de estar en la guerra? Eso era una exhortación indirecta de parte de Urías Eteo al rey. Por vida tuya, por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Su enfoque y su pensamiento era las cosas de Dios. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén en aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. 2 veces dice que no fue a su casa. David de alguna manera lo invita a tomar, lo embriaga, lo emborracha y se queda con él. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada ante el plan que Dios tenía preparado. Él había pecado contra Dios, y lo que empieza a maquinar ahora es asesinar a David, matar a David. Dice el 14: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínense eso perverso.
Primero, abuso de autoridad, mentir, porque hay varios pecados que él hace: abuso de autoridad, mentir y asesinato. El propio Urías Eteo llevaba consigo, porque era inviolable, abrir una carta del rey. Esa carta era para Joab, no era para él. Lleva sobre de sí, donde lo haya traído en su mochila, en su saco, lo que haya sido, llevaba su sentencia de muerte en sus manos, directo con su comandante o con su general, para decir, al abrir la carta del general y leer, que lo ponga hasta el frente de la batalla para que muera. ¿Cuál sería el cuestionamiento de Joab? Y decir, ¿y por qué lo quiere matar? Simplemente él tenía que obedecer lo que el rey decía en ese momento. Dice, para que muera. En este caso él se convierte asesino. Aunque sea lector intelectual, él está determinando que Urías Eteo tenía que morir. No le convenía. ¿Qué hubiera pasado si él vive, nace su hijo? ¿Qué hubiera pasado? Tarde o temprano tenían que matar a Urías Eteo. Lleva consigo la sentencia de muerte, le da su carta a su general, y el general decide ponerlo en la instrucción que el rey le había dado, decide ponerlo hasta el frente. 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó él al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. De alguna forma había sido instruido Joab que tenía que morir Urías Eteo, y muere. Pero le ablandan el asunto al rey, y si se enoja, dile esto, y si ves que se enoja, coméntale que ya murió. Estos eran hombres valientes, que estaban peleando, estaban en la guerra. Sin embargo, aquí vemos que el mensajero, la palabra mensajero, de aquí viene la palabra evangelión. La palabra mensajero es el hombre que traía las buenas noticias al palacio y llegaba gritando, evangelión, evangelión. Quería decir, buenas noticias, vamos ganando. El mensajero regresa con buenas noticias. De ahí viene la palabra evangelio. Y luego dice el versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Jehová le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Cuando nosotros pensamos que alguien muere y se acabó todo, ¿no? Dicen que muerto el perro, ¿qué? Pero mordió a otros. Eso es lo que no completan. Ya había mordido a otros, ya había otros con rabia. ¿Sabes qué pasó? Uno piensa que cuando ya pasaste el pecado, la amargura del pecado, ya se acabó el problema. No es cierto. El problema no se acaba mientras tú no te arrepientas y te apartes delante de Dios. Tú puedes mencionar o tú puedes pensar que las cosas han terminado porque ya se acabó el día, ya saliste de ese momento. Una de las cosas que nosotros usamos para salir de los problemas equivocadamente delante de Dios son las mentiras. Cuando alguien peca contra Dios, lo que está haciendo es mentir.
y miente para evadir la realidad o la responsabilidad. Por mucho que tú mientas, tarde o temprano Dios va a regresar, si tú no te arrepientes de lo que has hecho, para mostrarte desde el principio y empezar desde el principio. Uno dice, ya acabó, ya pasó. No es cierto. ¿Alguno de ustedes se ha equivocado de camino? Y va, y dice, retorno 10 kilómetros. Tienes que caminar esos 10 kilómetros, regresar otra vez a donde comenzaste para dar vuelta a la izquierda, no a la derecha. Tarde o temprano el hombre que está en pecado tiene que regresar al principio. Viene lo que dice Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer más arriba. Desde el 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Y qué? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando uno peca y piensa que el tiempo lo olvida todo, dice la canción, el tiempo no necesariamente lo olvida todo. Tenemos que llegar y regresar tarde o temprano de donde comenzamos. Si empezamos mal, terminamos mal. Por eso, si comenzamos mal, tenemos que regresar al principio, regresar al primer amor y decirle: Señor, hemos pecado contra ti. Y es lo que pasó con David. Vamos a regresar. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. En otras palabras, lo que estaba diciendo David es: así es la vida, ya ni modo, ¿no? Tenía que morir, ese es el riesgo que tenemos todos en la guerra. Estate tranquilo, tú aliéntate. Claro que a él le convenía encubrir su pecado. Claro que a él le convenía esconder su pecado. Pero delante de Dios, él había fallado contra él. Yo espero que se vaya el agua para que podamos seguir. 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así es, había concebido un hijo, y aquí algo muy puntual es: mas esto que David había hecho fue ¿qué? Ante los ojos de Jehová. ¿Quiénes lo sabían? Bueno, lo sabían los mensajeros cuando trajeron a la mujer. Lo sabía la mujer, quizás los más cercanos de la mujer, porque finalmente ella se purifica de su inmundicia. Sin embargo, esto que había hecho era desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando Dios dice que algo es pecado, es pecado. No le des vuelta. No le des vuelta.
No lo justifiques, no lo minimices, no le llames a lo malo bueno ni a lo bueno malo. El robo es robo. El evadir impuestos es evadir impuestos y es desagradable delante de Dios. La mentira es pecado y eso es desagradable delante de Dios. El pleito, los celos, las amarguras, todo lo que la Biblia enseña que es obra de la carne, es desagradable ante los ojos de Jehová. Esto es bien importante que tú sepas, porque ante ti mismo tú no lo haces desagradable. Ante los demás lo encubres para que los demás no lo vean desagradable. Esta mujer tuvo un hijo de él, o había sido concebida. ¿Y cuánto tiempo te imaginas que tardó David en reconocer su pecado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 9 meses, el tiempo que duró el embarazo, por lo que relata el capítulo 12. Fíjate lo que dice. Gracias, Señor, que quitaste la lluvia. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Empieza a relatarle al profeta Natán. Natán empieza a relatarle lo que había pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo un profeta podía acercarse a David y decirle: has pecado contra Dios. Debería ser suficiente el Espíritu Santo en tu vida para que Él te convenciera de pecado, y no que alguien o algunos tuvieran que venir para mostrarte que has pecado. Algunos me dicen: pastor, vamos otra vez. Pastor, vamos otra vez. Yo ya entendí una cosa: si no haces caso al Espíritu Santo, menos me vas a hacer caso a mí. Al contrario, tú te vas a enojar conmigo. Nosotros tenemos que tener consciente esto, que cuando pecamos, quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hablar a tu vida, y lo primero que tú vas a hacer en lo íntimo es menospreciar la voz de Dios a través de su Espíritu, y minimizar y pensar que no pasa nada y que nadie lo sabe. Cuando pecamos, eso es lo que regularmente nosotros vamos a hacer. Pero debería de ser suficiente saber que el Espíritu Santo mora dentro de ti, que te acompañó a donde tú fuiste, que entró donde tú entraste, que sabe lo que tú hiciste, que conoce tus pensamientos en todo momento. ¿Sí? Él sabe perfectamente todo eso. Yo creo ya no lo hagan, abuelo. Vamos a dejarlo, si se rompe, porque si no nos vamos a distraer. Pongan ahí la escalera, por favor, y seguimos en el mensaje. Por favor, si se rompe ya es cosa de ellos, porque tiene que vivirlo para saber que no funcionó. Así déjenla nada más, por favor. Si no nos vamos a distraer con eso. Entonces, cuando alguno de nosotros cae en pecado, por más que esconda y aparente que está bien, Dios lo sabe. Y eso es lo que debería de importarnos más. Dios lo sabe. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero si tú no le haces caso al Espíritu Santo para que te arrepientas, no le vas a hacer caso a nadie. Ni a tu mamá, ni a tu tía, ni a tu mujer, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni al pastor, ni a la Biblia, ni a nada. Porque por eso nos dio su Espíritu, para que Él nos convenza de pecado. Nos dio de su Espíritu, y a través de Él convence de pecado a cada uno de nosotros. Debemos de ir y de confrontarle si Dios nos lleva así. Si no, no te metas. No trates de convencer a una persona que se arrepiente si el Espíritu Santo lo está haciendo y no le hace caso. Lo que tú digas es en vano. No le va a importar nada. No le va a parecer nada, te va a desechar y se va a enojar contra ti. A mí me ha pasado. Cuando yo he tenido que confrontar el pecado, no creas que me dicen: qué bueno que vino pastor, pársele, ¿qué se toma? Al contrario, se enojan contra mí, y lo primero que hacen contra mí como pastor es empezar a mostrarme mis pecados o los pecados de mi familia. Tú también. Esa es la actitud que todos tenemos. Esa es la actitud que nosotros tenemos contra el Espíritu Santo. No reconocer que delante de Dios estamos mal. He estado ante personas que me niegan delante de Dios sus pecados.
y tú estás percibiéndolo con todas las agravantes y las pruebas, con todas las pruebas suficientes para decir, eres culpable. Y aún así me dicen, delante de Dios no, pastor. He estado en muchas situaciones así. Y he sido juzgado, he sido criticado, he sido menospreciado, me han mostrado mis pecados, me han regresado mis pecados. En alguna ocasión, compartiendo con una familia, tuve que reprenderles fuerte, hablarles muy fuerte. Y a veces hablar fuerte no significa hablar enojado, sino decir, delante de Dios te tienes que arrepentir, porque si no, delante de Dios, Dios va a traer un juicio en tu vida. Pues como se los acabo de decir, una de las cosas que no permitía en ellos que reconocieran que habían pecado, porque les hablé fuerte. Me dijo muy fuerte. Como persistía en mostrarles que ese pecado delante de Dios era pecado, Dios usó a mi esposa porque sabiamente me dice, creo que sí les hablaste muy fuerte y a lo mejor eso les está estorbando. Volteé y les dije, ¿fui muy fuerte? Sí, sí fuiste muy fuerte. Bueno, ¿me perdonan por decírselos fuerte? Sí. Hasta entonces reconocieron que estaban en pecado. Mira, mi hermano, cuando alguien no quiere reconocer, te va a buscar y te va a disfrazar y te va a justificar con tu propia vida si es necesario. Dios utiliza un profeta que se llama Natán y confronta a David en el pecado. Tardó 9 meses escondido su pecado. Como era el rey, nadie quería meterse con el rey, porque el rey, si mató a Urías Eteo, me va a matar a mí también. Y entonces tenían más miedo del rey que de Dios. Tenían más temor del rey que de Dios. Y tú y yo debemos de tener más temor de Dios que de la gente. Deberíamos de pensar más en Dios que en lo que van a decir. Dice así, habla de esta parábola, te habla de un hombre rico y un hombre pobre. Dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se come la ovejita del pobre en lugar de comérsela del rico el rico, ¿no? Concretamente. ¿Y qué hace David? ¿No es cierto que cuando nosotros estamos en algo y sabemos algo de alguien, nos causa indignación y molestia? Eso es ser religioso, hipócrita y mentiroso. Tú y yo, igualitos. Porque si ponemos el dedo muy largo para juzgar al que está haciendo algo que evidentemente todos sabemos, pero nadie conoce lo que hay acá, solo Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga. Eso es ser fariseo. Y David estaba en una actitud farisea, condenando algo que él había hecho peor todavía. Dice, el tal es digno de muerte. Vayan conmigo por favor a Juan 8, para que sepamos esto. ¿Qué pasó? Juan capítulo 8. Y Jesús fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo, y todo el pueblo vino a él sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquí hay varias cosas simpáticas, y simpáticas porque estos metiches chismosos andaban esperando comprobar en el acto mismo del adulterio, ¿no? Andaban ¿cómo? Fisgoneando. Andaban de mirones.
Y la llevan y le dicen, en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, así sí, ahora sí la ley, ¿no? Nos mandó Moisés a tales mujeres, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. ¿Por qué iban a acusar a Jesús? Ya lo vimos hace rato. ¿Por qué iban a acusar a Jesús? Exactamente. Porque decían, trajimos a la mujer, pero ellos debieron haber traído al hombre también, para apedrear a los dos. Si Jesús hubiera dicho, sí, Moisés dijo de esto, apedréenla, lo hubieran acusado de que estaba infringiendo la ley, porque la ley dice a los dos, no nada más a uno. Esa era la intención de este pasaje. Tentar a Jesús diciéndole, pues ya fallaste, tú dijiste que no más a la mujer, ¿y el otro qué? Estaban buscando a Jesús cómo tentarle. Por eso en este caso de David, debió haber sido apedreado David y Betsabé. Ya había sido dada la ley. En Éxodo capítulo 20 versículo 14 dice, no cometerás adulterio. La ley lo dice, ya lo había dicho. Y David infringe la ley, quebranta la ley, pero sí dice, este hombre es digno de muerte, debe de morir. Fíjate lo que dice 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Es cierto que a veces nosotros condenamos a las personas que caen en pecados y no tenemos misericordia. La misericordia viene de Él, y Dios ha tenido misericordia de ti. Pero también el Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuándo viene la disciplina? ¿No es cierto que a veces vemos hermanos que cometen pecados y no les pasa nada? Y decimos, yo nada más hago una y me cae. A este ya lleva cuántas y no le pasa nada. Dios tiene misericordia. Dios no es cuadrado como tú y no va a decir ya 3 y ya, Dios sabe cuántas. Pero cuando caiga el juicio de Dios, no para condenación, porque la vida ya la tenemos ganada, no ganada, dada por Él, por su misericordia y su gracia. Ya está pagada en la cruz, exactamente. Entonces, cuando Dios dice hasta aquí, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No tientes a Dios en ese sentido. No pasa nada. Ese es un pensamiento del diablo cuando se lo dijo a Eva. No pasa nada, no moriréis. Y muchos de nosotros estamos tentando a Dios de esa manera. No pasa nada. Pero cuando Dios disponga y traiga juicio en tu vida, lo vas a lamentar mucho. Sí, Dios tiene misericordia. ¿Cuánta? No sé, pero mucha. ¿Hasta cuándo? No sé, pero no va a ser lo que yo diga. Estás como Jonás sentado en la calabacera esperando a que se destruya Nínive, a que le caiga la maldición al hermano o a la hermana. Sabes que no, Dios sí es misericordioso, clemente y misericordioso. Pero si tú estás en pecado, mejor arrepiéntete y apártate. No juegues con Dios, porque eso es pisotear la sangre del pacto. Eso es por tener por inmunda la sangre de Jesucristo que hizo en la cruz, que derramó en la preciosa cruz. Estás jugando con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Defínete. Y yo espero que te definas en el Señor, no al mundo. Algunos se definen y regresando al mundo, y en la condición que están es peor, porque ya conoces la verdad, porque ya sabes la verdad, porque ya sabes cómo estar bien, y tú decides estar en el mundo. Arrepiéntete, apártate. Dios tiene misericordia. Y cuando Dios traiga juicio y trato con algún hermano, pide misericordia por él. No te alegres. Que Dios tenga misericordia, que Dios se compadezca. 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios lo guardó muchas veces de Saúl y dice: tú eres ese hombre. Él mismo estaba gritando su sentencia de muerte. ¿Qué tenía que pasar con el rey? El pueblo lo tenía que apedrear junto con la mujer. Lo tenían que apedrear. Eso era la ley.
Sin embargo, vemos en el caso de Jesús que también en el tiempo de la ley, Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más. ¿Dónde están los hombres que te acusaban? ¿No les dice: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra? Y voltea a ver a la mujer. Él estaba escribiendo, algunos dicen que estaba escribiendo Isaías, otros que estaba escribiendo ese pasaje, no se sabe con exactitud que estaba escribiendo en el suelo. Voltea y le dice: ¿dónde están los hombres que te acusaban? Dice: vete y no peques más. Eso deberíamos de pensar nosotros cuando estamos en pecado. Váyanse y no pequen más. Váyanse de donde están pecando, dejen y abandonen lo que están haciendo, que es en contra de Dios, y no pequen más, porque Dios es misericordioso. Luego aquí dice 8: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Tenías todo, ¿qué te faltaba? El hombre siempre egoístamente pensando en tener lo que no le corresponde, cuando la Escritura dice que no codiciemos ni la mujer, ni el asno, ni su celular, ni su laptop, ni su carro, ni su muchacha que le ayude en su trabajo. Así dice, versión popular. Pero si habla de la muchacha, ni su siervo ni su sierva, dice, ¿no? Ya quienes están codiciando a los siervos: hoy se trabaja muy bien, ¿por qué no me lo traigo? No codicies. Te dio todo, y si hubiera sido necesario te hubiera dado más. Si eso te hubiera parecido poco, te hubiera dado más. Dios le había dado todo. Nosotros en Cristo estamos completos en el amado. No tenemos ni por qué codiciar a otra mujer, ni por qué codiciar al hermano, ni por qué codiciar sus propiedades, ni por qué pensar en lo que no tenemos. Tenemos que apreciar y darle gracias a Dios por lo que ya nos dio. No codiciarás. 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando pecamos es tomar en poco la palabra de Dios. No pasa nada, menospreciamos. Acuérdate que nuestra autoridad, Dios mismo, nos ha dado su palabra para que a través de su palabra conozcamos su voluntad. Cuando tú tomas en poco la palabra de Dios, estás expuesto a pecar contra Él. Cuando tú tomas en poco la palabra de Dios, ya pecaste contra Él, porque menosprecias. Dice la Escritura que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este hombre tuvo en poco la palabra de Dios. La ley de Jehová la hizo a un lado. Tomó a una mujer que no era de él y mató a Urías Eteo. Entonces, podemos acusarlo de homicidio, de adulterio y de abuso de autoridad. Y si le añadimos, mentir también. Lo que hizo fue mentir. Normalmente, la mentira, según Juan 8:44, acompaña a todos los pecados. Me atrevo a decir a todos. Pero en donde hay un pecado, hay mentiras. Hay mentiras. Observen y piensen en eso. Hay mentiras. Las mentiras, como que pensamos que son el instrumento o el recurso para salir de los problemas. Pero cuando tú mientes, haces la obra del diablo. Estás usando al diablo, aunque él te usó ya a ti, para encubrir tus pecados. La mentira es un recurso del diablo, es satánico. Cuando tú mientes para salir de un problema, a lo mejor vas a salir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 20 años, pero tarde o temprano Dios te va a encuerar. Como Adán, iba a estar todo el tiempo con miedo que algún día te descubran. Y te vas a jactar pensando que nadie te va a descubrir, cuando lo que debería de importarte es que Dios ya lo sabe. Fíjate lo que dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y si nosotros vamos a analizar la vida de David, lo que pasó con su familia, esto pasó. Dios públicamente
deshonró a sus esposas o a sus mujeres o a su casa. Esto es algo terrible. Así pasó. No nos da tiempo ahorita, pero ver todo lo que pasó en cada caso. Dios trajo un juicio en la vida de David y pasó esto que estás diciendo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Cómo? Sí pasó esto. No da tiempo ahorita de verlo, pero dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no salga a la luz. Mi hermano, a Dios no podemos burlar. Y el hombre piensa que reprimiéndose y absteniéndose es más espiritual. Dice, más adelante vamos a ver el Salmo 51, donde nos dice que él ama la verdad en lo íntimo. Entonces dijo a David a Natán: pequé contra Jehová. Reconoce, Dios tuvo que usar un profeta para que demostrara. David tenía el Espíritu Santo en él, porque le dio el Espíritu Santo. Cuando fue a ungirlo Saúl, dice que le dio el Espíritu Santo. Si ustedes ven ahí en eso más atrás, eso hizo. También Jehová ha remitido tu pecado. ¿Y qué? No morirás. Eso es misericordia de Dios. ¿Qué merecía David? Morir. ¿Qué merecía Betsabé? No justifiquen a Betsabé, que pobrecita tuvo que obedecer al rey, que como tenía que hacer caso, era su rey y no. Tenía que morir también. También Jehová ha remitido tu pecado, ha quitado tu culpa, por lo cual tú tendrías que morir. Eso es misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que morir si viviéramos bajo la ley? Desde que éramos chamacos desobedecíamos a nuestros padres. A veces sí dan ganas de llevarlos vivir en la ley un ratito, llevar a los hijos ante las autoridades y que lo apedreen, ¿no? O rebelde, porque no quiere hacer caso, porque no obedece, porque no me respeta, ¿no? Estamos viviendo un tiempo donde los jóvenes ya no respetan a sus padres, se ponen al tú por tú, los maldicen. Pero eso es culpa tuya y mía, porque no los hemos instruido en el temor de Dios. Les hemos dado todo, hemos provisto todo, nos ocupa más su educación física, intelectual, moral, o moral entre comillas, que nos importa más la educación espiritual. Y por eso son nuestros hijos así, rebeldes, contumaces, blasfemos, desobedientes a los padres, maldicientes, todo eso. Mucho es culpa nuestra. Que es cierto que muchos de nosotros fuimos reprimidos, amenazados y vivimos en represión con nuestros padres e hicimos cosas porque nuestros padres nos tenían amenazados. Algunos casos todavía en la actualidad. Obedecen a los padres y hacen cosas por los padres porque les conviene, por el dinero que les dan, o porque les conviene estar bien para no estar en problemas con los papás, aunque de fuera de ellos y tras de ellos hagan puras porquerías y cosas que delante de Dios les deshonren. Pequé contra Jehová, dice David. Gracias a Dios que cuando nosotros pecamos reconoces que estás en pecado. Es mejor reconocer o a jactarte de decir que nunca has pecado. Es mejor reconocer y decir: sí he pecado, perdóname Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Dios perdonó al rey, Dios perdonó a Betsabé, porque finalmente dice que Betsabé se purificó de su inmundicia. Ella reconoció que estaba mal delante de Dios. Sí sabía de Dios, sí conocía que había pecado, sí sabía que había pecado contra Dios. Mas Dios trae una consecuencia. Todos los pecados, decíamos la otra vez, tienen consecuencias. Todos. Solo cuando Dios, en su misericordia, nos remite las consecuencias también, no solo la culpa, Dios sabe cuándo puede decir: está bien, no te va a pasar esta vez nada. Pero eso no quiere decir que lo vuelva a hacer y que tampoco me va a volver a pasar. Así somos. Como no nos pasó nada, como Dios nos perdona, como sabemos que Dios tuvo misericordia de nosotros, volvemos a hacerlo, y peor, pensando en que Dios también va a tener misericordia de mí. Deberíamos de pensar mejor en tener temor de Dios. Dios le dice que no iba a morir él, pero fíjate lo que pasa con su hijo. 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David,
y enfermó gravemente. Dios permitió que este niño enfermara gravemente, lo hiere de alguna forma. Entonces David rogó a Dios por el niño. Aquí hay un principio que por más que yo ore, cuando Dios dice algo, ¿qué crees? Es lo que yo decía el otro día, que no van a cambiar mis oraciones las cosas. Va a cambiar mi actitud, voy a confiar en Él, voy a depender en Él. Pero Él se puso a ayunar y a orar, ¿y qué crees? Todavía más adelante Él lo dice: lo hice porque quizás Dios hubiera tenido misericordia de mí. Pero Dios le dijo: va a morir. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, está bien, no, que no muera. No, Dios dijo: va a morir y tu casa va a pasar esto, y las mujeres a la vista del sol van a sufrir esto. Y Dios lo hizo. ¿Qué dice el 17? Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Se mete a su recámara, se mete a su habitación. Durante 7 días él está orando y no comía. 7 días. ¿Y Dios qué permitió? Que muriera el niño, porque ya se lo había dicho. En esos 7 días Dios lo lleva a arrepentirse. Sí reconoce que había pecado, porque se lo dice a Natán, pero en esos 7 días Dios quebranta el corazón de David. Y en esos 7 días, al ser quebrantado, escribe el Salmo 51. El Salmo 51. Fíjate lo que pasa y ahorita leemos. Mas David vino a sus siervos a hablar entre sí, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Él era su pensamiento que a lo mejor a través del ayuno y la oración Dios iba a cambiar su voluntad. Pero Dios ya había dicho algo. Cuando Dios diga algo, no hay cambio. Cuando Dios diga algo, no hay cambio. Así es. ¿Qué pedimos? Que Dios nos conforte, que Dios nos consuele. Dice: por eso oré. Mas sabe Dios, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Dios no tenía el plan a través de ese niño en fornicación, en adulterio, traer la descendencia de Jesús. Cuando un hombre cae en pecado y Dios lo perdona, borrón y cuenta nueva. Yo me pongo a pensar y decir: Señor, ¿cómo es posible que David toma a Betsabé y de Betsabé nace Salomón? O sea, uno se queda todavía con el pasado, pensando en que debería de juzgarse, de que no es digno, de que no lo merece. ¿No Pablo persiguió a la iglesia de Cristo y decía que tenía una limpia conciencia? Lo mismo que aquí, cuando alguien delante de Dios ha pecado, se arrepiente y pide perdón, puede tener una limpia conciencia. No se queda en el pasado. Borrón y cuenta nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Cree en eso, por favor. A pesar de lo que tú hayas hecho, Dios lo perdona. Pero tampoco caigas en el juego y en la trampa del diablo de decir: voy a hacerlo a fin que Dios me perdona, a fin que no pasa nada, a fin que Dios tiene misericordia. Yo no sé si va a pasar, pero Dios puede hacer que pase y lo vas a lamentar. Así es que vamos al Salmo 51. Dice, vamos al 23 para acabar esta idea. 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Fíjate esta parte: yo voy a él. Lo que está diciendo David, este niño, esto comprueba que los niños son de él. David fue al seno de Abraham. El niño estaba en el seno de Abraham.
El niño se había salvado, porque es la misericordia de Dios. Tú dices, ¿el niño qué culpa tiene? Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces ya, lo que sigue. Y luego dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, ¿y qué? Durmió con ella y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Aquí es un ejemplo no solo de un hombre que cae en pecados, sino del perdón absoluto y pleno de Dios, donde deja el pasado y vive en el presente. Por último, el Salmo 51, antes de que empiece la lluvia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, ¿qué dice? Tú amas la verdad como en lo íntimo. Eso es bien importante. David entendió eso, que el pecado que él encubrió durante 9 meses trajo una consecuencia, y que Dios lo sabía todo el tiempo. Y en secreto me has hecho comprender sabiduría. En los 7 días que él estuvo postrado, entendió lo que había hecho. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Contra ti, oh Dios, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, ni quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de ¿qué? Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua a tu justicia, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Hasta ahí. Pónganse de pie, leemos este versículo juntos, por favor. A las 3 juntos. 1, 2, 3. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con